Esto es esquemático, esto es de una manera, vamos a decirlo así, sencilla y práctica de entender cómo nuestro cerebro va traduciendo la señal. Entonces, en este ejemplo que ponen, ¿sí lo vieron? ¿Sí cambió la diapositiva para empezar? Sí, doctor. Sí cambió. Ok, ahí ven. Ok, ahí se van a dar cuenta que la persona está en la fogata y pues obviamente entendemos que se quemó. Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber modificaciones físico-químicas en la membrana. Puede haber despolarización de la membrana, como ya vimos, pero también va a haber liberación de mediadores químicos. Histaminas, serotoninas, bradicininas, leucotrienos, tromboxanos, prostaglandinas, prostaciclinas, que estas sustancias también juegan un papel importante en la amplificación, primero en la generación y luego en la amplificación del dolor. La persona se quema, pero quita rápidamente la mano del fuego. Ya no percibe el estímulo térmico, pero toda la cascada bioquímica que se echó a andar por el daño tisular, eso es lo que está provocando que se siga perpetuando ese daño y por ende se siga percibiendo el dolor, aunque de momento el estímulo térmico ya no exista. Por eso, y muy importante, las quemaduras, por ejemplo, eléctricas, esas son las más dañinas que pueden imaginarse, jóvenes. ¿Por qué? Porque a diferencia de una térmica en donde yo le quito el estímulo y de momento detengo, bioquímicamente hablando, entre comillas, se detiene el estímulo, la quemadura por electricidad sigue viajando, sigue perpetuándose y sigue causando daño inclusive hasta 48 horas después del estímulo inicial, después de que te dices tu toque eléctrico. Entonces, va a haber cambios en la permeabilidad de la membrana y obviamente va a haber la difusión o el intercambio iónico entre ellas mismas. Se va a modificar el potencial de acción de membrana y obviamente nos va a generar una respuesta. Se va a activar esa respuesta por parte del receptor. Obviamente, esto va a aumentar el potencial potencial de acción, el potencial de membrana, va a llegar a un umbral límite y es donde se va a comenzar a descargar todas las sensaciones, más bien todo el estímulo eléctrico y químico que va a viajar por las vías nerviosas correspondientes hasta el tálamo, hipotálamo, y de ahí, pues obviamente el cuerpo calloso, y de ahí va a subir hacia los lóbulos cerebrales. En consecuencia, los lóbulos cerebrales lo que van a hacer es que van a mandar una respuesta a ese estímulo. En este caso, si la persona se está quemando con fuego, retirar la mano ya de una manera consciente. El acto reflejo, obviamente, es que inmediatamente lo va a quitar él. Pero ya el paciente, para este sentido, ya se dio cuenta qué fue lo que pasó. Por ahí escuché que un compañero quiere entrar. Denme un minutito, o sea, bueno. Vamos, denme un minuto, voy a salir para dejar que el compañero entre. ¿Ven la diapositiva, jóvenes? Sí, doctor. ¿Está en chiquito? Sí. ¿Ya se hizo Ya grande? se ven grande. Ok, perfecto. Sí. Seguimos con la siguiente. Vean ustedes, jóvenes, aquí ahora sí ya viene lo que es ya un poquito más la fisiología integrativa en este sentido. Entonces vamos a ver que en esta parte que estoy marcando con mi cursor, son los receptores, es un esquema en donde está representando los receptores, y finalmente tenemos, como lo mencionan, 3 neuronas que se sobreponen en un solo campo. A lo mejor tengo mecanorreceptores, tengo termorreceptores, tengo quimiorreceptores, todos estos encimados, porque así es en todo nuestro cuerpo. Todos están libres, todos están en el espacio, organizados, pero todos están en la piel. Y obviamente a lo mejor aquí yo percibo una quemadura por un objeto caliente que me cayó encima. Por ejemplo, los herreros, que es muy común que les caigan objetos calientes y que se quemen. Pero ahí si se dan cuenta el mecanismo de lesión es doble. Tenemos un estímulo térmico, que es el fierro caliente, y tenemos un estímulo mecánico, que es la caída de ese fierro caliente sobre la mano. Entonces vean ustedes cómo se empiezan a complicar las cosas. Tanto tenemos presión como tenemos calor. Tenemos dos
estímulos que van a viajar a través de sus fibras nerviosas sensitivas primarias. Obviamente estas van a llegar al asta posterior de la médula espinal y estas van a hacer sinapsis o van a hacer relevo con una segunda neurona sensorial, y que esta pues va a ser la que va a subir a la vía secundaria, y es la que va a llegar o va a dirigirse hasta el tálamo, hipotálamo y hacia la parte superior. Y vean ustedes, aquí vemos, obviamente vamos a tener qué tipo de estímulo fue, qué intenso fue, qué tan caliente o frío fue y qué tan duro fue ese golpe, ¿no? El ejemplo de este herrero. Y obviamente se van a activar los receptores sensoriales al estímulo, más la activación de otros receptores que se encuentran en este caso en la asta posterior y médula espinal. Obviamente en estos van a subir las fibras hacia el cerebro y obviamente ya el cerebro va a interpretar qué es lo que está pasando. Pero vean que no es solo, como les digo, todos están encimados. Ninguna zona es que, esta zona me va a percibir temperatura, esta zona me va a percibir dolor, esta zona me va a percibir calor. No, no, no. Todas las terminaciones están sobrepuestas. De ahí que por este ejemplo sea muy bonito en ese sentido. Obviamente, si ya hablamos de receptores, todavía dentro de los receptores tenemos tipos de los mismos receptores. Entonces, estos receptores, los tipos, vamos a tener sensibilidad de la piel, sensibilidad profunda. Entonces, muchos de ellos ya ustedes los conocen en sus clases de histología, en donde tenemos, por ejemplo, las terminaciones de Ruffini, las terminaciones de Merkel, las terminaciones de Meiser y los de Krauss, que obviamente esas terminaciones, por ejemplo, básicamente las encontramos en el intestino y son los que nos van a dar la sensación de cólico. Terminaciones de Ruffini que se encuentran en la piel, por ejemplo, terminaciones profundas, aquí vemos nuevamente, tenemos Ruffini, tenemos Merkel, tenemos Pacini. Todos estos ya los conocen ustedes, pero ya son más especializados y son sus epónimos correspondientes. Tenemos, por ejemplo, aquí los receptores de la cóclea, estos ya son más especializados, los receptores vestibulares. Recuerden ustedes, jóvenes, estos receptores están en el octavo par craneal y tanto nos van a ayudar a percibir el sonido como a darnos la sensación o la posición de nuestro cuerpo en el espacio, es decir, el equilibrio. Receptores de estiramiento viscerales, que también son modificaciones, son variantes de los anteriores, pero nos ayudan a final de cuentas a percibir los estímulos. Vean ustedes, jóvenes, aquí tenemos estímulos o terminaciones libres de Merkel, tenemos corpúsculos de Meiser, tenemos corpúsculos o tenemos receptores en los vellos, por eso de ahí que cuando tú te jalas un folículo piloso te duele hasta el alma, y si no, jálense un pelillo de la nariz, una víbrice, el término correcto del vello de la nariz, de la fosa nasal es víbrice, jálense una víbrice y van a ver hasta dónde duele. Es una sensación incómoda y todo el cuerpo responde. ¿Por qué? Porque la nariz tiene muchas terminaciones mecánicas. Y nomás con jalarse uno de esos vellitos o uno de esos pelillos, hasta dónde te duele. Tenemos los corpúsculos de Fassini, que son para la temperatura. Tenemos corpúsculos de Meister y tenemos muchas terminaciones en 1 centímetro cúbico de piel. Vean ustedes, en el ejemplo que ponen aquí, las personas que tienen piel lampiña, pues obviamente no tienen terminaciones nerviosas o sensoriales en el vello, pero sí tienen el resto de las sensaciones o de los, ¿cómo se llama?, los receptores en el resto de la piel. Mientras que las personas con vello, pues sí tienen esta terminación o tienen este nervio que está inervando a este vello. Rápidamente, tenemos terminaciones libres, tenemos la funcionalidad, la clasificación, aquí ya por un poquito más amplia en relación a los mecanorreceptores. Vean ustedes, tenemos en la primera columna mecanorreceptores, en donde se encuentran ubicados, la función de ellos, y aquí viene algo que es muy interesante y muy importante para ustedes, la adaptación, es decir, la respuesta con que se maneja este receptor.
Si tú te golpeas en este momento la mano, pues obviamente te va a doler inmediatamente. Pero si tú, por ejemplo, tienes un dolor cólico pequeñito y que de momento te la aguantas y que mañana ya aumentó un poquito y que pasado ya aumentó más, obviamente, y es cuando ya llegas al doctor con 3, 4 a 5 días de retraso que comenzó el dolor, porque decías se me va a quitar y ya al final de cuentas aumentó y no lo aguantas. Esto es principalmente por las vías, cómo se van adaptando. Entonces vemos nosotros que en terminaciones libres, obviamente nos van a dar, esto es en la piel, obviamente, debajo de la epidermis específicamente, va a estar dado por fibras nerviosas de tipo C y fibras nerviosas AD, que nos van a detectar tanto sensaciones de picor y temperatura, como frío, calor y dolor agudo, rápido. Y obviamente el tipo de fibras van a ser tanto lentas como rápidas. Los corpúsculos de Meissner, obviamente tenemos en las papilas dérmicas, en los dedos, en la lengua, en los labios y en la piel no vellosa. Y esto nos ayuda básicamente a identificar texturas de lo que tocamos. Obviamente también nos ayuda a discriminar objetos, nos ayuda a percibir las vibraciones, a detectar objetos en movimiento de la piel, y obviamente son de adaptación rápida, o sea, tú los percibes rápidamente en ese sentido. Receptores de Merkel, que también igual los tenemos en la piel y, bueno, en algunas personas con vellosidades y no vellosidades, y esto nos va a dar la deformación mecánica de los objetos, es decir, la forma. Si tú, por ejemplo, metes la mano en una bolsa con los ojos vendados y te piden qué es lo que debes identificar, un objeto identificar, es cuando tú dices, te tardas y dices, ay, es que parece una naranja, pero yo creo que es una pelota de béisbol, pero también parece una pelota de frontón, pero por sus características y su tamaño y esto, es una toronja, ¿sí? Si se dan cuenta el ejemplo, o sea, tardas. ¿Por qué? Porque a la hora de que tú estés dándole forma a este objeto táctil redondo, rugoso, pero que también no percibes o no alcanzas a percibir más detalles porque solamente te basas en ese sentido, el estímulo que está viajando en ese momento es lento. Por eso tu respuesta no es tan rápida como tú quisieras. Entonces, ese es el ejemplo en ese sentido. Receptores diana en los folículos pilosos, obviamente folículo piloso, contacto inicial de los objetos de la piel, velocidad y dirección. Esto, el ejemplo, rápidamente volvemos al ejemplo del martillo. Estás recibiendo tanto velocidad y dirección, un estímulo mecánico. Corpúsculos de Ruffini, obviamente en la piel, en los vellos, en el cabello, y presión continua, peso, tacto, rotación de las articulaciones y también calor, y es lento. Obviamente, cuando tú estás sentado, tú ya inconscientemente adoptaste una postura y ya ni te das cuenta en qué posición estás. Simplemente tú ya estás cómodo sentado, ¿sí? Si estás parado y pasa cierto tiempo, llega un momento en que ya ni te das cuenta si estás parado. Simplemente tus receptores ya se adaptaron, pero esa adaptación le va a tomar tiempo. Por eso, de respuesta es lenta. Corpúsculos de Passidi lo tenemos en la piel y en los músculos, y obviamente estos nos van a detectar presión y vibraciones, y sobre todo cambios rápidos. Esto, sobre todo en los dolores tipo cólicos agudos, es cuando el paciente dice, ay, 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 me duele, ¿y dónde te duele? Ay, es que me duele atrás, pero no sé de dónde es, no puedo localizar el dolor. El ejemplo clásico de esto es el dolor, el cólico renal, renoureteral. El dolor es súbito, mal localizado, el paciente nomás dice que me duele atrás, pero no especifica por dónde, simplemente le duele y duele la parte de atrás. Lo exploras y donde le tocas le duele. Entonces, no puede localizar el dolor. ¿Por qué? Porque el estímulo se dio tan rápido que no le dio tiempo a localizar o a ese estímulo, estimular receptores en zonas específicas. Como el estímulo fue repentino, se despertó rápido la respuesta. Entonces, vean ustedes cómo en la clínica diaria el dolor tipo cólico, cuando vean un paciente con dolor renoureteral, se van a dar cuenta que es muy rápida la estimulación en ellos. Y obviamente los corpúsculos de Krauss, en donde vamos a ver los que se encuentran en la superficie,
tanto de lengua y órganos sexuales. Esto obviamente nos va a dar sensaciones de temperatura, frío o calor, sobre todo frío. Y obviamente su respuesta es rápida. Por eso, si ustedes se dan cuenta, y esto es un ejemplo, si ustedes, por ejemplo, ven películas 3X, eróticas, no más que 3X, eróticas. En el erotismo es donde se pone de manifiesto este tipo de sensación o de ese tipo de corpúsculo, en donde tú agarras donde los protagonistas agarran cubitos de hielo y se los empiezan a rozar a través de la piel de la espalda o de la ingle o de los labios. Y resulta que en vez de que sea una sensación desagradable, hasta ese tipo de frío es una sensación excitatoria. Como les vuelvo a repetir, el estímulo, tanto hay que nuestro cuerpo o nuestro cerebro lo va a interpretar en el contexto que se esté dando. Obviamente, si tú metes la mano a la hielera y estás con un buen rato en la mano a la hielera, pues vas a sentir el frío y hasta te va a quemar. Pero es un frío intenso. Pero un frío, por ejemplo, por el cubito de hielo, en el contexto de un juego erótico, evidentemente este frío va a ser hasta placentero para la pareja. Entonces, vean ustedes cómo las vibraciones y los estímulos pueden ser tanto dañinos como hasta excitatorios, ya hablando en el contexto del erotismo. Y dicho sea de paso, jóvenes, el erotismo es el conjunto, o sea, aplicado a las terminaciones nerviosas, el juego erótico es poner en juego, poner en práctica todos los estímulos que ustedes pueden conocer y van a estimular todos los receptores que puedan imaginarse. Entonces, esa es la manifestación máxima, ¿no?, de las sensaciones en los juegos eróticos. Los propioceptores, que son una forma de mecanorreceptores, finalmente son mecanorreceptores, y estos, ¿qué es lo que nos van a dar? Pues obviamente la contracción muscular, y nos van a decir en dónde o cómo se encuentra nuestro cuerpo en el espacio. En el ejemplo que está mostrándose ahí, obviamente la contracción muscular se va a dar precisamente por estos haces musculares o por estas estimulaciones de estas terminaciones, y nos van a decir que nuestro brazo derecho está en posición de contracción haciendo la figura de conejo, y que a lo mejor estoy sentado y haciendo la contracción del brazo derecho, y así nos va a dar tanto la percepción de la posición como de la contracción muscular, en este caso a expensas de los tendones. Obviamente los propioceptores vamos a tener más todavía variantes o clasificaciones. Vamos a tener los articulares de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Estos obviamente vamos a ver que se encuentran en ligamentos, en las cápsulas y propiamente en las articulaciones. Y son los que nos van a dar, obviamente, la posición de dolor, bueno, la posición de las articulaciones de dolor en nuestro cuerpo. ¿Cuál es el ejemplo clásico de estas terminaciones? Son las lesiones del manguito rotador. En ortopedia, si ustedes, quienes hayan tenido dolor del manguito rotador, se van a dar cuenta que cuando movemos el brazo en posición de pronación, supinación, el dolor se despierta, ¿sí? O en la aducción y aducción del brazo, del hombro sobre todo, cuando empiezan esos movimientos rotatorios, nos va a dar el dolor en el hombro, por esas terminaciones que existen. Un momentito, jóvenes. Estoy conectado con ustedes, pero denme un momento. Sí, gracias. Entonces, jóvenes, aquí es donde vemos precisamente la funcionalidad o el ejemplo de precisamente del dolor, en este caso de las articulaciones. Vean ustedes también, por ejemplo, que ¿quién de ustedes no ha tenido dolor de rodillas? La rodilla, si ya llevaron ortopedia jóvenes, se van a dar cuenta que la rodilla es una articulación muy compleja. ¿Muy compleja en qué sentido? No solamente carga presión, o sea, la rodilla no solamente carga presión, sino recibe presión. Carga presión de manera estática cuando estamos de pie, y obviamente nuestro cuerpo, nuestro esqueleto axial o nuestro cuerpo, va hacia abajo esa presión por la gravedad sobre la rodilla. Pero se complica más la cosa cuando caminamos. ¿Por qué? Porque al momento de caminar y nosotros poner el pie sobre el piso, la presión
que se ejerce del piso sobre el pie, va a viajar hacia la rodilla, de abajo hacia arriba. Pero tú también en ese momento, la presión que ejerce tu cuerpo va a viajar de arriba hacia abajo. Entonces, la rodilla recibe dos impactos, uno ascendente del piso, del pie, o sea, del piso, del pie, hacia arriba, hacia la rodilla, y un impacto descendente de arriba hacia abajo, que es tu propio peso más la gravedad física de la Tierra. Entonces, esas dos fuerzas, esas dos presiones, llegan y confluyen en la rodilla. Por eso la rodilla, aunque aparentemente sea una articulación sencilla, que nada más es flexión-extensión, pronación, supinación en un momento determinado, la verdad es que es muy compleja. ¿Por qué? Por la biomecánica que maneja. De ahí que las lesiones ortopédicas de la rodilla sean el pan de cada día de los ortopedistas y en general de los médicos, porque mucha gente va a llegar con dolor. Más allá del problema de artritis reumatoide, de osteoartrosis, las reumas que dice la gente, esa es la biomecánica de la articulación. Entonces vean ustedes que ahí tenemos también terminaciones nerviosas que hay que saber cuidar. De ahí que por eso también para correr o para hacer ejercicio hay que buscarse un buen piso, hay que buscarse una buena superficie. Entre paréntesis, jóvenes, les recomiendo las pistas de tardán para poder hacer ejercicio. Son las que menos te lastiman. Si corres en el campo, corres en terrenos muy abruptos, muy irregulares, es muy bueno, pero te lastimas la rodilla en este caso. Seguimos nuevamente en nociceptores, termorreceptores y receptores electromagnéticos. Entonces ya vimos dónde están. Termorreceptores, frío-calor, nociceptores, básicamente es la suma de todos los anteriores. Y los receptores electromagnéticos, en este caso hablamos del ojo, los fotorreceptores, ¿no? De la visión, los conos y bastones. Seguimos nuevamente en los nociceptores y termorreceptores. Si se dan cuenta, vean ustedes, nociceptores mecánicos térmicos, nociceptores químicos, nociceptores polinodales, pero vean en el caso de los termorreceptores, generalmente van a responder entre temperaturas de 30 a 45 grados. Por eso algunas gentes dicen, ay, esto está para pelar pollos. No, cuando se están bañando y otros dicen, no, esta agua calientita está a toda suerte. Y a lo mejor la temperatura es de 37 o 38 grados. ¿Sí? Algunas gentes van a tener su umbral de estimulación un poquito más alto y otros la van a tener más bajo. Pero también depende de ese umbral la diferencia en que si alguna persona lo percibe como dañino el bañarse con agua caliente o algunas personas lo van a percibir como una sensación placentera por este margen tan amplio que tiene de temperatura. Algunos receptores también al frío van a responder entre los 10 y 35 grados. Entonces vean ustedes, todavía a 10 grados centígrados, pues dices, ok, ya está fresco, es cuando decimos, está fresca la temperatura, es un día agradable, decimos a 10 grados centígrados. Obviamente esto es variable, hay gente que a los 10 grados centígrados se siente frío. Y el ejemplo clásico es cuando ustedes van a Veracruz. Ustedes hablemos todos que vivimos en la Ciudad de México, 2.200 metros sobre el nivel del mar, y nos vamos de repente al puerto de Veracruz. Ahorita estamos a lo mejor con un suéter delgadito y estamos a lo mejor hasta abrigados. Sin embargo, llegamos a Veracruz y la temperatura al nivel del mar es más alta y tú dices, me lo quito, y me quito el suéter y andas con bermudas y tu playerita. Pero si, por ejemplo, en ese momento llegáramos y de repente hubiera un norte, la temperatura baja, se me ocurre decir de los 32 grados a 12 grados centígrados en Veracruz. Vean ustedes cómo la gente del Puerto Jarocho se comporta ahora. Toman sus abrigos y se empiezan a abrigar. Y ellos dicen, hace mucho frío y estamos a 10 grados. Y tú que estás acostumbrado a temperaturas promedio en el Valle de México de 8, 12, 15 grados, tú vas a decir, pues si para mí está fresco, yo no sé por qué se están poniendo o abrigando, si estamos en la playa. Evidentemente, esas gentes ya están adaptadas y toleran esas temperaturas ambientales de manera distinta como nosotros lo hacemos. Y eso es muy importante porque, obviamente, cuando ellos se bañan, por ejemplo, ellos se bañan con agua fresca, con agua templada, y por eso dicen, está agradable el agua. No se bañan con agua caliente. Mientras que nosotros, si llegamos a Veracruz,
de momento sí tenemos que bañarlos, si no con agua fría, al menos con agua templada. Entonces, eso para que vean ustedes que la versatilidad que tienen todos los receptores a cierta tolerancia o cierto umbral. Obviamente seguimos con los quimiorreceptores, estos ya vimos, tenemos especializados en el gusto, en las papilas gustativas, el olfato, el epitelio olfatorio, pero también tenemos receptores que van a percibir la cantidad de oxígeno en la sangre, como los que se encuentran en el callado de la aorta o en la médula oblonga, los osmoreceptores que están en el hipotálamo y que nos van a ayudar a regular la osmolaridad sérica. Estos, si se dan cuenta, ya son receptores un poquito más especializados. Tenemos un glucostato, que esto nos va a ayudar a percibir, es uno de los tantos mecanismos por los cuales percibimos el hambre. Se percibe la glucosa baja y por ende se mandan varios estímulos que entre ellos van a estimular esta sensación de hambre. Y cuando el hambre es muy canija, hasta dolor tienes. Por eso se dice por ahí el dicho que el hambre es canija, más canijo el que se la aguanta, pero pues no existe nadie así. Obviamente, ya vimos mucho de esto, la estimulación sensorial, la especificidad, es decir, un estímulo, un receptor específico. Pero obviamente también ya vimos que muchos estímulos pueden ir combinados y que obviamente todos los receptores se tienen que combinar para darte ese estímulo. La adaptación, lo que estábamos diciendo, que algunas gentes pueden tolerar mucho mejor y otros no. La tolerancia que podemos tener, ¿no? Obviamente también vamos a tener receptores que se pueden clasificar de acuerdo a la tonicidad o a los fásicos que somos, es decir, al movimiento pasivo o ya a la actividad que pueda tener este receptor y este órgano, en este caso musculares. Entonces, como les comentaba, un receptor, una sensación, una especificidad. Obviamente, la suma de todos estos estímulos van a darnos la sensación ya propiamente más compleja. Y como les comentaba, el principio de la línea marcada, es decir, se estimula y el estímulo no se va de momento, no se va a esparcir, sino va a ser lineal, va a viajar en todo momento con la misma intensidad y con el mismo sentido. Ya vimos esto, de alguna manera, los potenciales de acción, que en un momento determinado, en las fibras, sobre todo especializadas, van a ser más notorios, pero finalmente es el mismo concepto, los potenciales de acción. Un estímulo puede ser sostenido y de repente desaparecer, pero finalmente el potencial de acción ya se dispara. Si el estímulo es sostenido, el potencial de acción también puede irse disparando. Aquí recuerden, jóvenes, los famosos periodos refractarios, el periodo refractario relativo. Si en un momento determinado el estímulo es suficiente para seguir despolarizando la membrana, entonces vamos a tener una respuesta en salva. Si el estímulo no es lo suficiente, entonces vamos a caer en lo que es el periodo refractario absoluto. En este caso, el periodo refractario pues es relativo. ¿Por qué? Porque cae otro estímulo capaz de despolarizar la membrana. Esto nos explica, por ejemplo, de momento, por qué cuando nos quemamos con fuego, o sea, estoy hablando de una quemadura de segundo grado, a pesar de que de momento quitas la mano del estímulo del fuego, el dolor sigue persistiendo unos instantes. Posteriormente va a bajar la intensidad y la calidad de ese dolor, pero lo sigues percibiendo. ¿Por qué? Porque ahora son los estímulos químicos los que están perpetuando el dolor. El estímulo eléctrico, el cambio de polaridad en la membrana, de alguna manera ya se detuvo. Entonces, vean ustedes, seguimos con lo mismo, los receptores fásicos o de velocidad. El estímulo lo tenemos, pero el potencial puede de momento puede aparecer, detenerse y puede volver a aparecer. Y si lo sumamos, si el estímulo sigue siendo sostenido y la membrana se va cansando, nuevamente deja un periodo de latencia hasta que vuelva a aparecer los estímulos. ¿En dónde aparece este tipo de, ¿cómo se llama?, de estímulos sin el dolor? Es en el tipo cólico. Cuando tenemos un dolor cólico, de momento sentimos que el estómago, la víscera se nos inflama y tenemos el dolor, ay, 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 me duele, y posteriormente baja, no, ya se me pasó tantito, estoy adolorido, pero ya se me pasó el dolor, y ya va bajando en estos momentos. Pasa otra vez un tiempo y nuevamente se estira la fibra y ay, ay, me duele,
y tenemos estos potenciales de esta forma o este estímulo. Entonces, vean, es muy interesante cuando vemos este tipo de comportamiento en los receptores. Seguimos con lo mismo, es la deformidad del axón, el cambio de polaridad y cómo se va perpetuando este cambio de potencial de acción en los nodos de Ranvier, ¿no? Esto ya lo vimos, que es la entrada de sodio y la salida de potasio. Va a llegar un momento en que el receptor se va a fatigar. ¿Por qué? Porque ya no se produce suficiente estímulo eléctrico o porque los receptores, más bien las vesículas que hablábamos, pues se terminan por agotar. El daño se sigue produciendo y de momento el dolor desaparece o se aminora. No significa que ya hayas quitado el estímulo o que te hayas curado, ¿no? Finalmente el dolor, tú tienes que verificar por qué la causa de ese dolor y tienes que corregir en consecuencia. Pero va a haber un momento en que te cansa, el dolor se va a cansar, el estímulo se va a cansar y la fibra, pues de momento se va a fatigar. Pero no significa que estés ya curado del dolor. La intensidad del dolor. Obviamente la intensidad del estímulo, ¿de qué va a depender? Va a depender de dos factores. Va a depender del estímulo, va a depender del tipo de estímulo y va a depender sobre todo qué tantas fibras musculares se recluten o se estimulen para para que viaje ese estímulo. En el ejemplo que están dando acá, es el pinchazo de un alfiler. Si ustedes se dan cuenta, el estímulo, cuando estimula fibras a una sola fibra, el estímulo es débil, pero conforme se van estimulando más fibras, el estímulo va siendo moderado hasta que ya llega a ser un dolor fuerte o intenso. Entonces depende mucho de qué tantas fibras se estimulen, se recluten para hacer viajar ese estímulo. Obviamente, la sumación espacial, el mayor potencial al aumentar el mayor número de fibras musculares. Y la sumación temporal, mayor potencia al aumentar la frecuencia de los estímulos de cada fibra. Es decir, si persiste este alfiler todo el tiempo, pues voy a seguir sintiendo, voy a estimular más fibras nerviosas y por ende voy a tener más dolor. Si a lo mejor es un pinchazo rápido, pero en microsegundos le quito el alfiler, pues a lo mejor la sensación va a ser intensa, pero de duración va a ser menor. Entonces, es la sumación del estímulo tanto espacial como temporal. Uno es el número de fibras y otro es el tiempo que se estimulen estas fibras. Obviamente seguimos lo mismo, el estímulo, la percepción sensorial va a viajar a través de un impulso nervioso, obviamente vamos a llegar al sistema nervioso central y esto nos va a dar la modalidad del dolor. La velocidad, si tenemos fibras de 0.02 a 20 micras, la velocidad de conducción es de 0.5 a 120 milisegundos, o sea, hace que es muy rápido. Obviamente, si nuestra fibra tiene mielina o no, si tiene mielina va a viajar a esta velocidad. Si no tiene mielina, va a viajar más lento de esta velocidad. Y el calibre, como lo vemos en este promedio, a este va a ser la velocidad promedio. O sea, es que es muy rápido. Ahora sí, tenemos nuestras fibras nerviosas que miden de 0.5 a 20 micrómetros de diámetro y que conducen de 0.5 a 120 milisegundos. Propiamente las fibras nerviosas, las que van a conducir el dolor, jóvenes, tenemos fibras de tipo A y tipo C. Las tipo A son las fibras grandes, son fibras que tienen mielina y que por ende son de gran velocidad. Y tenemos fibras de tipo C, que son pequeñas, que son amielínicas y la velocidad de conducción va a ser más lenta. Donde el ejemplo de esto que les estoy comentando es precisamente la neuropatía diabética. Si tú te golpeas primero ahorita con un martillo el dedo, el estímulo va a viajar por las fibras A. Pero si tienes al abuelito en donde ya tiene dolor neuropático por diabetes mellitus y que ya tiene unos 4 o 5 meses con dolor neuropático, el dolor o el estímulo viaja a través de las fibras C. Por eso las gentes con neuropatías viven con dolor,
porque el dolor en ellos, la conducción es lenta, el paciente se habitúa a vivir con el dolor, un fenómeno de tolerancia. Pero ojo, jóvenes, no vivamos con dolor. Aquí tenemos lo que les comentaba, las fibras tipo A, todavía tenemos sus variantes alfa, beta y gamma, tienen mielina, son fibras gruesas, va a viajar ¿cómo se llama? El estímulo nervioso a esta velocidad, y como vemos, son fibras sensitivas y motoras, y también de nervios somáticos, es decir, musculares. Tenemos unas fibras de tipo B que también tienen mielina, son un poquito más delgadas, y obviamente, por ende, la velocidad es un poquito más lenta. Autonómicas preganglionares y sobre todo en el sistema nervioso autónomo. Pero vean ustedes, también tenemos las fibras de tipo C que les decía, y estas fibras son amielínicas. El grosor son mucho más delgaditas, la velocidad de conducción es mucho más lenta, y obviamente son autonómicas postganglionares y son fibras de tipo sensitivo. Lo que les explicaba del ejemplo de la neuropatía diabética. Seguimos teniendo, obviamente, dentro de sus variantes, de las sensitivas, tenemos del tipo A1, del tipo 1A, 1B, tenemos fibras de tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Y estos, obviamente, ya vemos que también las podemos clasificar de tipo general en alfas, alfa A beta también, A gamma y de tipo C. Básicamente es un poquito más detallado que el anterior, pero es exactamente lo mismo. Las funciones son exactamente las mismas. Percibir dolor, presión, vibración, temperatura. Ejemplos de estos mismos, de la transmisión de las sensaciones táctiles en las fibras A beta, fibras A delta y fibra C. Entonces vean ustedes que, por ejemplo, terminaciones de Merkel, de Pacini, de Ruffini y de Meissner van a tener fibras rápidas de tipo A. Las terminaciones nerviosas libres en la piel son de tipo A, y terminaciones nerviosas también tenemos libres en la C, también tenemos variantes de la tipo C. De ahí que por eso la piel tanto puede percibir dolor agudo en ese momento, como podemos percibir la sensación de adolorido. Ya no me duele, ya nomás tengo esa sensación de adolorido, ya nomás estoy adolorido, me di un golpe en la cabeza, ya no me duele el golpe, ya nomás estoy adolorido de la cabeza. Precisamente ese sigue siendo dolor. La única diferencia es que está viajando por una fibra lenta. Y como ya es un dolor tolerable, más manejable, ya la percepción de muerte o de daño, o de daño en nuestra cabeza ya pasó, pues lo único que dices, ay, es que queda dolorido. No pasa nada, ya se me va a quitar, ya no estoy adolorido. Eso es lo que está pasando. Vean ustedes, jóvenes, ahora sí ya tenemos las vías, tenemos nuestro receptor, tenemos a nuestra neurona de primer orden, que es la periférica, donde hace relevo este estímulo. Luego ya entra lo que es la asta posterior y tenemos el relevo o la sinapsis con la neurona sensitiva de segundo orden. Esta es la más larga, es la que va a viajar desde la médula espinal precisamente hasta el tálamo, que tenemos el tercer relevo. En el tálamo, obviamente, como ya vimos en las clases pasadas, vamos a manejar las emociones, las percepciones, nuestros miedos. Entonces, por eso, un estímulo que nos provoque dolor es un estímulo que le tenemos miedo. ¿Por qué? Porque finalmente nos traduce daño, nos traduce una amenaza a nuestra vida, a nuestra integridad. Y obviamente, de aquí sale otro relevo hacia una cuarta neurona, que en este caso ya va a estar en los hemisferios cerebrales, en los lóbulos cerebrales. De esta manera es como viaja el estímulo sensitivo. Aquí está viajando el dolor. Todavía no nos manda una respuesta el cerebro. Esto es cuando llega hasta arriba. Seguimos con lo mismo. Obviamente, la sensibilidad espacial, los somatorreceptores y los receptores viscerales son los que nos van a dar la estimulación a nuestros receptores correspondientes, y vamos a llamar los exteriorreceptores, los que se encuentran en la piel,
y los propios receptores que están en articulaciones o pueden ser también profundos, como vemos aquí en las vísceras abdominales. Obviamente tenemos otra vez la clasificación en la sensibilidad somática superficial, a temperatura, al dolor superficial, al tacto propiopático, o sea, grueso, que no sabes discriminar, al tacto epíptico, fino, discriminativo. Esto, ¿en qué lo vemos, por ejemplo? El dolor superficial cuando te das un pinchazo con un alfiler. La temperatura ya vimos los estímulos térmicos. El tacto propiopático, grueso, poco discriminativo. Es el ejemplo que les puse de un objeto esférico y que no sabías diferenciar si era una toronja, si era una naranja, si era una pelota de béisbol o una pelota de frontón o de tenis. Ese es precisamente el tacto protopático, perdón. Y el tacto epicrítico es el tacto fino discriminativo. Si tú haces el siguiente ejemplo, alguien se quita la playera y un compañero atrás se para en la espalda de este compañero y empieza a dibujar una letra S, el compañero va a poder percibir sobre su piel que le están dibujando o están trazando una letra S, la grafiestesia. Localización de 2 puntos. Este ejemplo es cuando exploramos sensibilidad en la cara y le pedimos al paciente cierre los ojos. Y entonces tú sacas tu alfiler y le estimulas el pómulo del lado derecho. ¿Percibe el dolor? Sí. Estimulas el pómulo izquierdo. ¿Percibe el dolor? Sí. ¿Lo percibe igual? Sí. ¿Cómo es la sensación? Es una punzada. Ok. Presionas un poquito más. ¿Percibe? Sí. ¿Percibe el dolor? Sí. ¿Dónde desaparece el dolor más rápidamente? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? No, que desapareció igual de los dos lados. Ah, perfecto. Esto es la localización de los 2 puntos. La localización topográfica, es decir, si tú cierras los ojos y agarras un alfiler y estimulas el pulgar de la mano izquierda, el paciente es capaz de decirte, doctor, me está picando el pulgar de la mano izquierda. Y parece ser un alfiler porque siento un dolor muy fino. Entonces ya es la capacidad de localizar un punto muy específico. Identificar objetos con el tacto, estereognosia, ¿sí? Esto es el ejemplo de cuando metes las manos, esto lo ven muy bien las mujercitas tienen este fenómeno muy bien localizado. ¿Por qué? Porque ellas, el dicho de que dice, lo que buscas en el bolso de una mujer lo encuentras en el fondo, es cierto. Entonces ellas sin ver son capaces de meter las manos y localizar sus llaves hasta el fondo. Sin ver empiezan a tocar sus objetos y saben dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque ya tienen memorizada y ya pueden localizar con las sensaciones del objeto, localizar sus llaves. Entonces vean ustedes cómo estos estímulos, pues en un momento determinado, pueden transformarse en dolor. La clasificación de Heand. Esta clasificación ya ustedes la habrán visto tal vez en sus clases de anatomía, en donde es precisamente cómo están distribuidos todas las terminaciones en nuestro cuerpo. Y entonces vamos a ver que tenemos el tacto epicrítico y el tacto protopático. Ya vimos los ejemplos de cada uno de ellos. La sensibilidad somática profunda. Obviamente esto ya se refiere a ¿cómo se llama? A estímulos internos. Sensibilidad a la presión profunda, la variestesia, discriminar el peso, barognosia, si el dolor es profundo de las articulaciones o músculos, sensación postural, batiestesia, identificación de movimientos de segmentos, sinestesia, actitud en la que quedó el segmento movido, estatoestesia, sensibilidad vibratoria, reconocer objetos por textura, tamaño y consistencia, estereognosia. Ya vimos ejemplo. Sensibilidad a la presión profunda, batiestesia, es el famoso dolor tipo cólico. Discriminación al peso, barognosia. Esto es cuando aplicamos un estímulo para buscar, por ejemplo, datos de irritación peritoneal, pero en el contexto de un paciente con cólico. Nuestro paciente tiene cólico, le presionas, oiga doctor, ahí no me duele del otro lado, y el dolor se siente que está inflado. El dolor profundo de las articulaciones.
este dolor, pues todo el mundo lo hemos sentido. Dices, me duele la rodilla, pero me duele, no puedo decirte exactamente cómo es el dolor, pero sé que me duele. ¿Sí? La postura, esto se ve mucho en el manguito rotador. Cuando tú estás con tu brazo y estás en pronación, supinación, hay un momento en que dices, espérate, ya la supinación me duele, mejor me quedo en pronación. Uh-huh. Identificación de los movimientos, la sinestesia. Si yo sigo rotando mi manguito rotador y pongo mi mano en supinación máxima, es decir, lo más que pueda darle, pues obviamente ahí voy a dejarlo. ¿Por qué? Porque hasta esa posición es mi límite. Más de eso me da dolor. Uh-huh. La actitud en donde quedó el segmento movido, la estatestesia, es decir, el paciente se queda quieto porque le duele. Por ejemplo, en el manguito rotador, todo el tiempo el paciente va a tener la mano en pronación, va a tratar de evitar los movimientos que le generen la supinación y por ende el dolor. Y todo el tiempo se va a quedar en pronación. Obviamente, sensibilidad vibratoria, pues ya vimos en los ejemplos de los vehículos en movimiento o de los motores en marcha. Vemos otra vez lo mismo, las vías somatosensoriales, que es aquí. Básicamente es un recordatorio de lo previamente visto. Tenemos nuestro estímulo, viaja al acta posterior, va a viajar hacia lo que es la médula oblonga, va a ser relevo, en el tálamo hace otro relevo y finalmente el último relevo hacia la corteza cerebral, ¿no? Y las modalidades que ya vimos de dolor. Muy importante, jóvenes, porque vamos a tener que nuestro estímulo va a viajar por una fibra nerviosa y va a llegar hacia la asta posterior, y ahí vamos a ver que va a viajar a través de fascículos, en el fascículo coneatus y en el gracilis. Se van a unir y también la respuesta va a ser dada por otra serie de fascículos, que son las vías espinotalámicas o espinocerebelosas y espinotalámicas. Todos estos van a conjuntarse y de aquí va a andar viajando el estímulo en la vía columnar o en la vía del lemisco, lemiscal, como le llaman. Entonces, ingresa a través de la raíz nerviosa posterior, en el asta posterior. Entonces, aquí vamos a ver que cada una de las sensaciones puede ir viajando de acuerdo a su cada vía o su cada cinta neuronal. La columna dorsal, por ejemplo, nos va a llevar tacto discriminatorio o epicrítico y nos va a dar propiocepción consciente, vibraciones, esterognosia, varestesias, paragnosias, sinestesias y todas estas percepciones que ya hemos visto. Van a viajar por esta vía. La espina espinotalámico anterior y lateral, obviamente, como su nombre lo dice, hay una vía anterior y una vía lateral. En la vía lateral, los estímulos dolorosos somáticos y temperatura, mientras que en la vía anterior, el tacto, el picor, el cosquillo y las sensaciones sexuales. Esas sensaciones que no sabes cómo se describen, pero finalmente se describen como placenteras. Las vías espinocerebelosas van a ser dorsal o posterior y ventral o anterior, y van a ser una vía directa y es una vía o una vía cruzada. Finalmente, es una vía que la sensación de momento va a ser inconsciente. El estímulo será inconsciente. Entonces vean ustedes, jóvenes, ya detalladamente cómo van haciendo relevos en cada segmento neuronal. Y vean ustedes, el número 1, tenemos que es la primera neurona, que es la neurona ganglionar, que se encuentra precisamente en la periferia, y cuando entra al asta posterior de la médula espinal, tenemos nuestro segundo relevo, o más bien el segundo relevo se hace ya en el bulbo a nivel de la sinapsis de los núcleos cutáneos, el fascículo de Bouchard y gracilis, fascículos de Gold. Decusación sensitiva, aquí es donde se divide hacia el lado derecho, hacia el lado izquierdo. Así como hay una decusación de las pirámides en la vía piramidal, también tenemos una decusación sensitiva. El tercero relevo, como ya vimos, es en el tálamo, en los núcleos posteriores y laterales, y en los núcleos ventral posteromedial del trigémino. Y de ahí, un cuarto relevo hacia los lóbulos cerebrales. Vean ustedes esta vía espinotalámica anterior y lateral, se llama lateral porque se dan cuenta, una de las fibras corre lateralmente de la médula espinal. Y
Obviamente una vía anterior porque esta está por delante. Si ven ustedes, aquí trata de ser dimensionado y corre hacia adelante. Básicamente es una vía más directa y tiene sus propios relevos, como ya vimos. Vimos que esta vía es la que precisamente nos va a llevar dolor, temperatura y el tacto protopático. Vías somatosensoriales, la vía sensorial cruzada y la vía espinocerebelosa directa. Entonces, misma situación, se van a comunicar al cerebelo y la función es llevarnos sensibilidad profunda de tipo inconsciente. La vía del menisco, que ya la vimos, sigue siendo lo mismo, nomás que son esquemas. Una vez llegado el estímulo al cerebro, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Yo les comentaba anteriormente en una de las pláticas que existe una estructura, no es que este muñequito esté dentro de nuestro cerebro, pero nuestro cerebro interpreta o forma una imagen espacial exagerada de nuestro cuerpo, de algunas zonas que son ricamente sensitivas. Así pues, si ustedes se dan cuenta, las manos en este homúnculo cerebral están exageradamente grandes. Si se dan cuenta, los labios y la cara están exageradamente grandes. Los ojos también son grandes. Las orejas están grandes, pero si se dan cuenta, la planta de los pies, o los pies en general, son medianos, de un tamaño mediano. Si se dan cuenta, los órganos sexuales, en este caso es un muñeco masculino, el tamaño también está relativamente proporcional al cuerpo, al tronco, pero el resto del cuerpo, si se dan cuenta, los brazos son delgados, las piernas son delgadas, y el tronco guardaría cierta proporcionalidad. Esto es importante porque las zonas más grandes, las zonas exageradas, como lo que son los labios, la lengua, la cara, los ojos, son zonas ricamente sensitivas, ricamente sensitivas, ricamente sensitivas, medianamente sensitivas, medianamente sensitivas, tal vez sensitivas normales, sensitivas normales. Entonces, por eso nuestro cuerpo percibe exageradamente las quemaduras, por ejemplo, en la palma de las manos. A lo mejor me muerdo la lengua y sí, el dolor está de la fregada. Y como les decía, arránquense un pelo de la nariz y van a ver hasta dónde les duele. Pero a lo mejor me dan un golpe en el hombro y pues sí me dolió, pero pues, ya pasó. A lo mejor de momento me dan un cinturonazo, una nalgada y ay, hijo de su madre, me duele, pero se me pasa rápido. Porque no están las terminaciones sensitivas, aunque sí existen, no están no tienen tantas como en el caso de las palmas de las manos o las manos en general, o la lengua o la cara. Los ojos son muy grandes, ¿por qué? Porque tienen sensibilidad fotónica muy característica, y los oídos lo que nos representa es que también son muy sensibles. De ahí que por eso algunas gentes cuando escuchan ciertos sonidos, pues hasta les molesta, les incomoda, porque eso se traduce como dolor. Obviamente, el área sensitiva, todo nuestro cerebro es un área sensitiva, todo, depende del lóbulo que se esté estimulando. Si, por ejemplo, tengo un estímulo fotónico, pues obviamente el lóbulo occipital es el que se va a estimular. Si tengo un estímulo auditivo, va a ser el lóbulo temporal. Si tengo a lo mejor un somático general, pues va a ser la vía motora o premotora, en el lóbulo frontal. Si tengo un estímulo somático en general, a lo mejor las zonas parietales o parietotemporales son las que se van a estar estimulando. Pero en general, todo nuestro cerebro se estimula. De ahí las famosas zonas o áreas de Brodmann, que son 50 zonas a final de cuentas, ¿sí? Y todas están correlacionadas. Entonces, no pierdan de vista esos chicos que todo nuestro cerebro se estimula. Obviamente, la respuesta la va a dar, no sé, la área motora prefrontal, la respuesta de cerrar los ojos, a lo mejor la motora prefrontal estimulada por la corteza occipital, a lo mejor voy a tener una respuesta motora para taparme los oídos cuando el estímulo es acústico, por ejemplo. Entonces, si dan cuenta, siempre va a haber una respuesta motora que va a proteger la zona correspondiente. ¿Y cómo se traduce esto? En un movimiento. Este movimiento,
pues va a ser, por ejemplo, les digo, el de la mano hacia el oído para protegerme del sonido. Entonces, vean ustedes, tenemos las áreas de Brodmann que corresponden a las áreas sensitivas primarias, a las más primitivas, 1, 2 y 3 áreas de Brodmann, y obviamente van a recibir fibras del tálamo. Y aquí es donde se encuentra el homúnculo cerebral. Vean ustedes cómo está representado. Vean la cara cómo está exageradamente grande, los dientes son muy grandes, la mano y sobre todo el pulgar están muy grandes, y el resto del cuerpo, vean ustedes, es una proporción menor. Pero la cara, la cabeza en general, está exageradamente alta o grande en esta representación esquemática. Lo cual nos da a entender que la cara es una zona ricamente inervada, altamente sensible a todos los estímulos. Sigamos. Seguimos las áreas de asociación. Las áreas de asociación, ¿qué es lo que nos hacen? Obviamente ya aquí el cerebro se prepara para dar una respuesta. Percibo que está caliente y tengo que retirar mi brazo ya de una manera consciente. Entonces, se prepara el estímulo de regreso para dar una respuesta. Pero para esto, obviamente, tiene que haber conjugación del lóbulo motor con el lóbulo sensitivo. Corresponden a las áreas 5 y 7 de Brodmann. Y obviamente lo que tiene que hacer esta área premotora o sensitiva de integración es descifrar lo que le está mandando el área sensitiva. Esto es rápido, esto ocurre en segundos, microsegundos. Todo esto, obviamente, esta representación esquemática de nuestro cuerpo también puede estar dividido en segmentos, que ya lo vimos tradicionalmente, los famosos dermatomas, ¿sí? Los dermatomas no es otra cosa más que la inervación segmentaria que tiene nuestro cuerpo a nivel periférico. En este caso, pues ya es lo clásico, que si de C2 a C7, que si de T1 a T12, que si de L1 a L5 y que si de sacra 1 o sacra 3, dependiendo. Entonces, se representa de acuerdo, o la nomenclatura es de acuerdo al nivel vertebral de donde sale, y va a inervar la zona dérmica correspondiente. Y de ahí tratamos de hacer una correlación topográfica, para que si descubrimos que T12 está dañado, qué tipo de órganos o qué tipo de alteraciones vamos a encontrar a este nivel, dependiendo de nuestra topografía. Seguimos con lo mismo, esto ya lo vamos a dejarlo un poquito de lado. Es básicamente de lo mismo. Hasta acá, jóvenes, el dolor, bueno, esto es nomás para preparar el dolor. Rápidamente, dolor. Experiencia sensorial, emocional, desagradable, que cada quien lo interpreta de una manera única. Mecanismo de protección, nos avisa si hay alguna situación de alarma, si hay algún daño hacia nuestro cuerpo. El dolor es una sensación, una experiencia emocional y sensorial displacentera que nos dice tradicionalmente daño. Y obviamente podemos tener los tipos de dolor dependiendo de su duración, agudo o crónico, según su origen puede ser central o periférico, si es nociceptivo o neuropático, o si es somático o visceral, todo lo que ya previamente vimos. Dolor agudo, es el más rápido, 0.1 milisegundos después del estímulo. Se considera dolor agudo si también tiene su duración menor de 6 meses, que la verdad ya sería un dolor de tipo crónico. Obviamente desaparece cuando la causa que lo originó se retira. Obviamente el dolor agudo tiene una característica particular porque nos ayuda a hacer diagnóstico de una manera rápida. El ejemplo, el toque eléctrico, ¿no? Una quemadura eléctrica en este caso. La consecuencia del daño somático puede ser superficial y la gran mayoría de las veces no hay tanto daño visceral. Sin embargo, las quemaduras eléctricas son muy importantes porque esas pueden provocar hasta arritmias cardíacas y se considera daño visceral. Entonces tengan mucho cuidado con la clasificación. Desaparece con la curación de la lesión, es decir, cuando el tejido se regenera, este dolor pues va a desaparecer. Ejemplos, pincharse un dedo, la quemadura aguda o una descarga eléctrica, pero la descarga eléctrica, tengan mucho cuidado, jóvenes. Es muy engañosa, es muy traicionera en el momento determinado. El dolor crónico aparece un segundo o más tiempo después de la lesión. Vean ustedes,
Si en la anterior 0.1 segundos, y aquí estamos hablando de un segundo, significa que el dolor agudo es 10 o 100 veces, más bien es 100 veces más rápido que el dolor crónico. Y aún así, un segundo es rápido. Su intensidad va aumentando gradualmente con el tiempo. Persiste más de un mes, aún cuando el órgano o el sitio lesionado ya haya sanado. Obviamente, la duración mayor de 6 meses. En los pacientes con dolor neuropático, esta es la característica. Persiste el dolor cuando la causa ya haya desaparecido. ¿Por qué? Porque el estímulo se dañó de tal manera que aunque ya se regeneró el tejido, ese dolor se sigue perpetuando. Dolor inútil. Inútil es en el sentido de que no nos ayuda a localizar el sitio dañado. La neuropatía diabética sabemos que es el daño por los nervios, pero no nos dice exactamente a qué nivel. Lo único que nos dice ya es el segmento afectado. Obviamente causa mucho dolor, sobre todo porque hay mucha destrucción de los tejidos. No está bien localizado, en piel y tejidos profundos, pues la verdad es que no está bien localizado este tipo de dolor. Es el famoso dolor o los sinónimos que utilizamos de punzada, nauseoso, tipo crónico y pues obviamente las enfermedades crónicas, ejemplo de la neuropatía diabética. Dolor periférico cutáneo superficial es aquel que tenemos en la piel, el que todos los días de alguna manera percibimos. Puede ser provocado por estímulos mecánicos, eléctricos, químicos, y puede tener diferente sensación, puede ser de un pinchazo, de un equemo, que calambre, y obviamente la localización es precisa, es muy localizada. El dolor central o profundo procede generalmente de tendones o de órganos internos, va en intensidad, va a ir viendo desde muy leve hasta muy intenso, todo depende del órgano que se esté dañando. Puede ser vago, mal localizado, y muchas veces el paciente cuando lo señala con la palma de la mano, como en el caso del dolor de infarto o cardiológico, es muy característico que el paciente se agarre el pecho, de esa manera como está esta persona. Va desde la profundidad a la periferia, es cuando dice el paciente, me duele, siento que me duele dentro del pecho, pero el dolor se me pasa hasta la piel del brazo, doctor. Entonces, un ejemplo del dolor es el dolor visceral que se acompaña de manifestaciones vegetativas, neurovegetativas. El ejemplo es lo que les decía, el tipo cólico renoureteral. Aparte del dolor y que se están tirando, tienen náuseas, vómitos, si tú les revisas el iris, las pupilas, están dilatadas, tienen mucha salivación, se les reseca la boca en ocasiones, empiezan a llorar con lágrimas, tienen piloerección y taquicardia, entre otras cosas. Entonces vean ustedes también el dolor de las articulares profundo. No sé cómo me duele, la verdad es que me duele la rodilla, pero no te puedo decir cómo me duele, lo único que sé es que me duele. El nociceptivo es el dolor normal, entre comillas, de los nervios indemnes, es decir, que están sanos, y que puede ser tanto somático como visceral. El dolor neuropático es patológico, definitivamente también. Casi siempre es resultado de una enfermedad o lesión del sistema nervioso. El paciente se puede adaptar. Es cuando dicen, doctor, pues ya tengo 4 o 5 meses con el dolor, pero pues ya viví así, ya aprendí a vivir con ellos. Y lo que les decía, jóvenes, hace algunos días, el dolor del miembro fantasma. Si el paciente le amputaron la pierna, como en este caso, y el paciente es la pierna izquierda, si este paciente que le amputaron la pierna izquierda llega un día a tu consultorio y te dice, doctor, me duele el dedo gordo de la pierna, del pie izquierdo, y tú ves que ya no tiene pie, no lo tires de a loco, en serio, es un consejo y una primicia o algo que, vamos, que me entiendan el mensaje. Si el paciente le duele, doctores. No minimicemos la situación, y mucho más cuando les llega con dolor del miembro fantasma. Es una forma de dolor crónico en donde el paciente ya se adaptó a vivir con él y va viajando de médico en médico porque le dicen, me duele el dedo gordo, no tiene el pie, está usted jugando, está usted loco, tenga su receta y váyase. O le das placebo o ni siquiera lo atiendes porque ya no debería de tener dolor. Sin embargo, ¿por qué el paciente tiene dolor? Porque resulta que la presentación
la representación de su miembro en el cerebro, es decir, el homúnculo cerebral, ahí está entero esa representación.